o de Mateo. Infancia, preparación, año de preparación, año de popularidad, año de pasión y vida resucitada. Introducción, infancia, año de preparación, año de popularidad, año de pasión y vida resucitada. ¿Sí? O sea que los 5 pasos de la, o 5 etapas, por llamarlo de alguna manera, que vamos a estudiar de Jesús a través de de el Evangelio de Mateo son infancia, preparación, popularidad, pasión y vida resucitada, ¿sí? Y ya terminamos de estudiar toda la infancia, ¿cierto? Y estuvimos checando a la luz de Mateo, a la luz de ¿quién es el otro evangelista que nos habla de la infancia de Jesús? Lucas, exactamente. Ya vimos a la luz de Mateo y a la luz de Lucas lo que nos dicen acerca de la infancia de Jesús. Entonces, ahorita estamos en el tiempo de preparación y dijimos que los 3 eventos más importantes de la son ¿cuáles? La predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús, ¿sí? Y después de eso vimos que el apóstol Juan, ¿sí? Da otros aspectos o eventos, ¿no? Que también suceden durante esta etapa de preparación. Y vimos el miércoles pasado el primer milagro de Jesús, que fue en las bodas de Caná, ¿cierto? También vimos que el apóstol Juan nos habla acerca de que hubo unos discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista, ¿sí? Pero pues posteriormente empezaron a seguir a Jesús, ¿sí? Eso ya lo vimos. Y nos quedamos entonces en las bodas de Caná. Habíamos dicho que Jesús, como acuérdense que Jesús vivía en Nazaret con sus padres y viajaba hasta la riviera del río Jordán a escuchar la predicación de Juan el Bautista, que era su pariente, ¿sí? Y pues, este, pero pues ahí todavía él seguía viviendo en Nazaret. Ujú. Caná quedaba en Galilea, entonces Caná pues fue una visita, digamos, o un festejo al cual Jesús fue en una de sus regresos, sí, de haber estado en Judea, escuchando la predicación de Juan el Bautista, ¿sí? Igual el bautismo de Jesús también fue ahí en el río Jordán, ¿sí? En Judea, ahí donde bautizaba Juan el Bautista. Ujú. Y la tentación de Jesús también fue en Judea, en un desierto ahí cercano de donde predicaba Juan el Bautista. Ujú. Entonces, hoy vamos a empezar a ver el segundo viaje de Jesús durante el tiempo de preparación. Y vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 2, 13 al 14. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Aquí allá ante Juan, el apóstol Juan, este evento de cuando Jesús purifica el templo lo coloca al comienzo del Evangelio. Lo coloca en el capítulo 2, ¿sí? Si ya se dieron cuenta. Sin embargo, Mateo coloca también un relato de cuando Jesús purifica el templo y lo coloca durante la semana de pasión, ¿sí? Aquí hay una, ¿cómo se dirá? Pues un desacuerdo, ¿no? Teológico, si así lo podemos llamar, porque bueno, hay teólogos que dicen de que pues este evento ocurrió en 2 ocasiones, ¿sí?
ocurrió en dos ocasiones. Ya sabemos por la historia, pues sí, cultural de ese momento, que los dueños de ese mercado que había en las afueras del templo de Jerusalén eran Anás y Caifás, ¿sí? Entonces, había una corrupción. ¿Qué sucedía? Pues que las personas tenían que llevar sus animalitos para ser sacrificados por el sacerdote. Sin embargo, si una persona llevaba un animalito que era comprado de en otro lugar, ¿qué le decían a estos señores? No, es que esta ovejita tiene defecto y no nos sirve. Pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que las personas compraran en el mercado que pertenecía a Anás y a Caifás, ¿sí? Entonces eso se volvió ahí un negocio. Ujú. Este, entonces esto fue una problemática que duró varios años en el templo de Jerusalén, esta corrupción, ¿sí? De estos, saduceos que eran ellos. Y sí, por lo tanto, sí es aceptable, digamos, esa hipótesis de que pues esto de la purificación del templo ocurrió en dos ocasiones, ¿no? Pero hay teólogos que dicen que pues aquí hubo un detalle, ¿no? De que pues a lo mejor al pasar el texto original, pues pusieron este relato en el orden cronológico que no correspondía, ¿no? Pero bueno, sea A o sea B, el hecho es que había una corrupción en el templo y que Jesús, pues fue a purificar el templo, amén. Habían tres, eventos donde los varones judíos tenían que forzosamente acudir al templo de Jerusalén. Eso eran la fiesta de la Pascua, en el Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Los judíos tenían fiestas que ya habían sido instituidas en el libro de Levítico por la ley de Moisés, pero habían unas que especialmente tenían ellos que movilizarse hasta Jerusalén para celebrar esas fiestas. ¿Sí? La Pascua era una de esas fiestas. Entonces, por eso aquí la Biblia hace mención de que estaba cerca la Pascua, ¿sí? Cuando Jesús, pues, hace este viaje a Jerusalén. Y dentro de este viaje que Jesús hace a Jerusalén, ocurre uno de los eventos más conocidos de la historia bíblica, que es el encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿sí? Y eso es, pues, uno de los relatos que vamos a estar estudiando durante el día de hoy. Ahora sí, vamos a leer a partir del versículo 23 del capítulo 2 y observen cada detalle, amados hermanos. La siguiente, Rafa. Dice la palabra, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. La siguiente diapositiva, hermano Rafa. Este, ¿Por qué empezamos a leer desde el versículo 23, hermanos? Recuerden ustedes que anteriormente la Biblia no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos, pues eran rollos, ¿sí? Posteriormente, como en la etapa del Renacimiento, fue que se le dio a la Biblia esa división de capítulos y versículos para facilitarnos a nosotros el estudio bíblico.
Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la palabra, nosotros tenemos que ver realmente, pues, desde dónde empieza este relato para poder ubicarnos de dónde están ocurriendo estos acontecimientos. Y pues aquí necesitamos ver desde el versículo 23 para poder saber que Jesús estaba en Jerusalén, ¿sí? Por motivo de la fiesta de la Pascua, cuando ocurrió este encuentro con Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda ni tenga, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, todo esto ocurre dentro del marco de la conversación de Jesús con Nicodemo. Y fíjense que qué grandes este, revelaciones le da Jesús a un hombre que era maestro de la ley, ¿sí? Grandes verdades bíblicas que nosotros hoy día predicamos, ¿sí? Y que son fundamentos de nuestra fe cristiana, como el nuevo nacimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué detalles observamos en esta plática de Jesús con Nicodemo? Primero, pues que Nicodemo era un hombre con mucho conocimiento, ¿sí?
Sin embargo, ese conocimiento eh, era algo que no era suficiente, puesto que él realmente no entendía muchas cosas, ¿sí? Y retomando lo que veíamos el miércoles pasado, veíamos que la palabra de Dios, cierto, es la espada del espíritu, que no se pueden separar las dos cosas, palabra de espíritu, ¿no? Porque si no, pues es solamente letra, ¿sí? Es solamente letra, ¿no? Por eso dice las escrituras, la letra mata, ¿no? Porque no podemos nosotros tener solamente letra, pero no tener al Espíritu Santo, que es lo que nos ayuda, lo que el quien nos ilumina para poder comprender las escrituras y aún más para vivirlas. Todos estos fariseos eran personas estudiosas, pero eran personas que pensaban que por cumplir al pie de la letra lo que decía la ley de Moisés y aún por añadirle cosas que bajo su perspectiva los hacían más espirituales, ¿sí? Ya por eso ellos eran salvos, eso ellos pensaban, ¿sí? Sin embargo, sus corazones estaban lejos de Dios porque no amaban, porque no perdonaban, ¿sí? Y muestra de eso, es por ejemplo cuando em, iban a apedrear a la mujer adúltera, ¿no? Por ejemplo, si es cierto, era una mujer pecadora, si es cierto, la ley decía que debían apedrearla, pero pues no había justicia en ellos porque ¿por qué no llevaron también al hombre si la ley de Moisés decía que debían de ser apedreados los dos? Porque nada más iban a apedrear a la mujer. ¿Y por qué cuando Jesús los retó y les dijo el que esté libre de pecados, que lance la primera piedra, pues todos bajaron sus piedras, ¿no? Entonces, eso nada más fue un pequeño ejemplo dentro de muchos que nosotros vamos a ver en la Biblia, ¿no? De que pues estos fariseos realmente sus corazones estaban lejos de Dios y que ellos se consideraban perfectos, ellos se consideraban con el poder de juzgar a los demás. Ellos se consideraban con el poder de juzgar a los demás. Ellos pensaban que en ellos no había equivocación por el simple hecho de que se sabían la ley. Sin embargo, había muchos errores. Ujú. Este, hubo una ocasión donde pues el fariseo decía, ay, pues gracias a Dios que no soy como este publicano, ¿no? Pecador, ¿no? Entonces, pues así, era la condición de muchos de los fariseos. Realmente vivían una religiosidad, ¿sí? Esa es la palabra correcta. Ellos vivían una religiosidad, pero no tenían una relación con el Dios vivo. Ese era el gran problema de los fariseos. Ujú. Y desafortunadamente hoy día muchas personas viven también en esa religiosidad, aunque en teoría ya los fariseos, este, no están vigentes, por decirlo de alguna manera, pues siguen vigentes en la iglesia, porque hay gente que piensa, que a lo mejor que de vez en cuando vienen, o a lo mejor porque de vez en cuando dan, ¿no? Ya, se ganaron el cielo con eso, ¿no? Pero pues nunca oran, nunca en la Biblia, aborrecen al prójimo, entonces, fariseos. ¿No? No hay mayor diferencia entre una persona así y la manera de vivir de un fariseo. Entonces, a este grupo pertenecía Nicodemo, Nicodemo que era un maestrazo, ¿sí? Porque pues eso era un Nicodemo, un maestro, ¿sí? De los fariseos. Y vino a Jesús de noche. ¿Por qué habrá venido de noche este hombre? ¿Por qué no fue con él?
con la plena luz del día. Que no lo vieran los demás de su clan. Que no lo vieran los demás, porque pues cómo, ¿no? Un maestro, a Jesús, ¿no? Sin em- Así es. Sin embargo, pues lo hizo, ¿no? Se acercó, lo buscó, porque en su corazón decía, pues este hombre tiene algo diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el espíritu del hombre siente la necesidad de Dios y hasta que no llene ese vacío, no se va a cansar de buscar. Y los hombres viven constantemente buscando algo que llene ese vacío. El problema es que a veces buscan en las fuentes equivocadas, ¿verdad? Llenar ese vacío en sus corazones. Pero ese vacío lo sentía Nicodemo. Ese vacío lo sentía Nicodemo y por eso él se acercó. Gracias a Dios se acercó a la persona correcta, ¿verdad? Porque muchas personas están intentando llenar sus vacíos en otras cosas, en el alcohol, en las drogas, en el cigarro. Es simplemente una manera de querer llenar un vacío que solamente Dios puede llenar, ¿sí? Entonces, llega este hombre donde Jesús y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, en otras palabras, el Señor le está diciendo a, el Señor le está diciendo a Nicodemo, formatéate, formatéate, ¿no? De todo eso que te enseñaron, porque necesitas volver a nacer, ¿no? Necesitas todo nuevo, ¿no? O sea, en otras palabras, todo esto que has vivido, todo esto que has aprendido, no te va a llevar al reino de los cielos, ¿no? Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Y pues este hombre no entendía, ¿no? En sus ojos, en su entendimiento natural, él no comprendía las palabras de Jesús. Dice, ¿cómo que nacer de nuevo? No es posible, ¿no? No es posible que un hombre vuelva al vientre de su madre y vuelva a nacer, porque pues él solamente estaba pensando en un nacimiento físico, como el que tenemos todos, ¿verdad? Todos tenemos un nacimiento físico, pero también todos tenemos un nacimiento espiritual. ¿Y de qué se trata ese nacimiento espiritual, amados hermanos? Ese nacimiento espiritual consiste, ¿sí? En permitir que Jesús venga a vivir a tu corazón, ¿sí? En permitir que Jesús nazca en tu corazón. Ese es el nacimiento del cual el Señor le hablaba. Sí, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, pero necesitas nacer espiritualmente. Nicodemo conocía mucho las escrituras, pero Nicodemo espiritualmente estaba muerto. ¿Sí? En una ocasión, cuando hablamos del tema sobre la muerte, yo les decía que existe una muerte física, pero también la Biblia habla de una muerte espiritual. La muerte espiritual es la que están todos aquellos que están lejos del Señor, están secos, están vacíos, están muertos, están muertos. Tú y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos, eso dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos, muertos en vida, muertos en vida, así estábamos. Pero en el momento en que nosotros nos arrepentimos, en que nosotros creemos en el Señor y lo invitamos a vivir en nuestro corazón, lo invitamos a que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿sí? Nosotros pasamos de muerte a vida. En ese momento, amados hermanos, volvemos a nacer. En ese preciso instante,
tú y yo volvimos a nacer porque estábamos condenados a morir. Y en ese momento, en ese glorioso momento, amados hermanos, volvimos a nacer, ¿sí? Y decía un autor de un libro, hay dos, fechas importantes en la vida de un ser humano. La fecha en que naces y la fecha en que conoces a Jesús. Porque ese día verdaderamente empiezas a vivir. Ese es el día en el que verdaderamente empiezas a vivir. El día en el cual naces físicamente, llegas a esta tierra. Pero el día que conoces a Cristo es cuando verdaderamente empiezas a vivir. Porque sin Cristo estábamos muertos. Estábamos aquí ocupando un espacio nomás, sin propósito alguno. Pero Nicodemo no entiende esto. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de Nicodemo, ¿qué es lo que significaba el agua? Pues el hecho de que cuando Juan el Bautista enseñaba sobre el agua, ¿verdad? Él decía, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué le quiere decir Jesús a Nicodemo cuando le dice, tienes que nacer del agua, tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte? El arrepentimiento es condición para perdón de pecados. Si no nos arrepentimos, no podemos ser perdonados. Yo no puedo acercarme al Señor sin un genuino arrepentimiento. Necesito tomar la decisión de darle la espalda al pecado y de mirar lo que Jesús hizo en la cruz por mí para poder ser perdonado. De otra manera es imposible. Nadie puede ser perdonado sin arrepentimiento. Ujú. Y esto es lo que simboliza el agua, ¿sí? El hecho de ser lavados, el hecho de ser limpiados. Pero para eso necesitamos arrepentimiento en nuestros corazones. Entonces Jesús le está hablando aquí a Nicodemo de que el arrepentimiento es un paso esencial para el nuevo nacimiento. Amén. Vamos a Hechos 2:38. ¿Qué dice, hermanos? Hechos 2:38. ¿Alguien lo tiene? Que me lo pueda compartir, por favor. Sí. Ujú. Amén. ¿Qué está diciendo Pedro? Arrepentíos cada uno y bautícense, ¿sí? Bautícense. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Entonces, el arrepentimiento es una condición, amados hermanos, ¿sí? Y esto tiene que quedar claro porque desafortunadamente se ha distorsionado tanto la enseñanza del Evangelio que hoy día no se predica arrepentimiento. Estaba yo viendo una película y no sé de qué secta es, la verdad ni me acuerdo, de un hombre que era cristiano, pero este hombre apostató de la fe y abrió una secta y y la iglesia se llenó, o sea, multitudes, multitudes. Pero ¿por qué creen que se llenó esa iglesia? Porque el pastor empezó a enseñar, tú ven así como estás, no importa, de todas maneras Dios te ama y Dios te perdona. Mentira. Sí es cierto que Dios nos ama,
Sí es cierto que Dios nos perdona, pero es necesario arrepentirse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en esa iglesia? Pues empezaron a llegar homosexuales, o sea, de todo tipo de personas que estaban en pecado y querían seguir en su condición de pecado, pero pues con la idea de que Dios así los aceptaba y que Dios así los dejaba, ¿no? Entonces se empezó a predicar una mentira, ¿no? Y pues desafortunadamente cada vez esa mentira agarra más auge. Y ahorita vemos de todo tipo de iglesias. ¿Por qué? Porque no se le predica a las personas. Es necesario que te arrepientas. Cuando eso es lo que enseña la palabra. Es necesario que te arrepientas. Si es cierto, Dios te recibe, pero Dios nunca te deja igual. Tiene que haber arrepentimiento porque el Espíritu Santo hace que redarguya de pecado. Puedes venir como estás, pero al exponerte a la presencia de Dios, no puedes quedar igual, porque entonces ¿de qué Dios estamos hablando? Al exponernos a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo, nuestra acción inmediata, sin que nadie nos diga nada, yo creo que varios de nosotros lo experimentamos, es arrepentirse. O sea, es una cosa inexplicable que como que te flaquean las rodillas y vas para el piso, porque tu mismo cuerpo físico hace que te arrodilles delante de la presencia del Señor y pidas perdón por todo lo que has hecho, porque el redarguir del Espíritu Santo te lleva a arrepentimiento. No puede ser que una persona se exponga realmente a la presencia de Dios, ¿sí? Y que diga que así se va a quedar en pecado, está bien. Eso no es lo que enseña el Evangelio. Es necesario arrepentirse. Entonces no podemos estar ante la presencia del Señor o decir que estamos en el reino de los cielos, pero seguir pecando. O sea, eso no tiene congruencia. Porque la doctrina de Jesús es arrepentimiento. La doctrina que nos enseñaron los apóstoles, arrepentimiento para perdón de los pecados. Si no hay arrepentimiento, es imposible nacer de nuevo. Y entonces una persona llega a la iglesia y sigue con la misma vida. Y por eso digo, o sea, el venir a la iglesia no es garantía de nada, porque si usted viene a la iglesia, pero usted sigue haciendo lo mismo, usted no ha nacido de nuevo, porque usted no se ha arrepentido, sigue en el mismo pecado, sigue en el mismo pecado, no se ha arrepentido, porque arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Y eso no quiere decir que a lo mejor después de que aceptas a Cristo, más nunca te vas a equivocar. Sí, nos equivocamos, cometemos errores, pero como tenemos al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye cuando hacemos lo que al Señor no le agrada. Y eso también yo sé que todos lo hemos experimentado. Es una cosa fea, extraña, que no se puede ni describir, la verdad. Pero tú sabes cuando estás mal, cuando lo que hiciste estuvo mal delante de Dios. O sea, tu mismo ser se siente mal. Es el redarguir del Espíritu Santo de Dios. Entonces no podemos decir, sí, que podemos estar delante del Señor y estar peque y peque y peque o con lo mismo que yo hacía antes de conocer a Cristo. Eso no, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Se necesita arrepentimiento. Se necesita arrepentimiento. Y arrepentimiento produce cambio. Porque bueno, está el remordimiento, ¿verdad? Y el remordimiento es que nomás me sentí mal, pero ay, no me importó. Nada más me sentí mal.
Pero el verdadero arrepentimiento produce que tú dejes eso que le desagrada al Señor. Eso es el verdadero arrepentimiento. Abandonar el pecado. Y entonces, cuando tú haces eso, ¿verdad? Cuando tú vas delante de la presencia del Señor y le dices, Señor, perdóname, porque yo soy esto, hice esto, y el Señor ve que genuinamente hay ese arrepentimiento en tu corazón, como lo hubo en David, ¿verdad? Ese pesar de Señor, lávame, límpiame, ¿no? En Salmo 51, límpiame con hisopo, Señor, lávame más y más de mi maldad, porque así él se sentía. El Señor te perdona. Eso es arrepentimiento, ¿sí? Y el Señor le dice, y también tienes que nacer del Espíritu, ¿no? Entonces imagínense, si Nicodemo no entendía lo del agua, pues lo del Espíritu menos. Dice, no, el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y entonces aquí el Señor incluye otro símbolo, ¿sí? Del Espíritu Santo y dice, el viento sopla de donde quiere y tú oyes el sonido del viento, ¿sí? Pero no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, no solamente tú lo sientes. Así es el que es nacido del Espíritu, ¿no? ¿Alguien puede decir yo vi al Espíritu? Pues no, nadie, ¿no? Porque es Espíritu. Pero de que lo hemos sentido, de que lo hemos experimentado, ¿sí? De que se ha manifestado a nosotros, se ha manifestado a nosotros. No podemos decir que no existe, sí existe y es una persona. Y es una persona y mora en nosotros y nos habla y nos guía, nos redarguye. es real el Espíritu Santo de Dios, pero no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Por eso el Señor lo compara con el viento. Y entonces dice, vas a nacer del agua, ¿sí? Te arrepientes, te perdono, pero también vas a nacer del Espíritu. O sea, vas a ser otra persona. Y esa otra persona que empezamos a ser cuando nosotros conocemos del Señor solamente es posible por el poder del Espíritu Santo. Amén. En Gálatas 5:22 está el fruto del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 5:22. Y ahí nos dice Pablo, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Pues no son los frutos, ¿eh? No es una frutera. Sí, es el fruto del Espíritu Santo. A todo eso lo produce Él, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero antes de hablarnos de ese fruto del Espíritu Santo, Pablo habla en el versículo 19 de las obras de la carne y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que las obras de la carne son todo lo contrario al fruto del Espíritu. Y dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, de Dios, perdón. Entonces, las obras de la carne es todo lo contrario a lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros.
Y aunque a lo mejor tú ahorita digas, ay, pero yo como que la paciencia del Espíritu Santo todavía no se hace manifiesta en mi vida, ¿no? O la mansedumbre, ¿no? O la templanza, este, como que todavía no, ¿verdad? Como que todavía me falta. Pero amados hermanos, por eso dice la palabra, que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo, porque a medida que nosotros busquemos esa llenura del Espíritu Santo, ese fruto va a ir creciendo en nuestras vidas, ¿sí? Y las obras de la carne tienen que ir muriendo. Eso es lo que tenemos que hacer, ir buscando ser llenos cada día del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y entonces nosotros a lo mejor nos autoevaluamos y vemos, bueno, no somos perfectos, no somos perfectos, ciertamente no lo somos, pero somos mucho mejores de lo que éramos antes, ¿sí o no? Sí, por esto, por el Espíritu Santo, ujú, no por nosotros mismos, es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque a lo mejor antes estábamos llenos de odio, ¿cierto? Pero por el Espíritu Santo pudimos perdonar. A lo mejor antes éramos borrachos, adúlteros, fornicarios, todo lo que dice ahí Pablo, ¿verdad? Eso y hasta más. Pero hoy día somos nuevas criaturas y todo eso quedó atrás y hemos sido hechos nuevos. Pero ¿quién hizo eso en nuestras vidas? El Espíritu Santo de Dios es el que hace eso en nuestras vidas. No somos nosotros. No, porque nosotros tenemos una naturaleza humana que tiende a hacer el mal, tiende a hacer el mal. ¿Y cuál es la única manera de calmar esa bestia? Buscando al Señor, porque nuestra naturaleza humana quiere hacer el mal, quiere. Eso decía Pablo, el mal que no quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que yo quiero hacer, pues, no lo hago. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Tiende constantemente a hacer lo malo. Y diariamente tenemos que buscar al Señor porque es el único que nos ayuda a que esa lucha entre la carne y el espíritu sea el espíritu quien obtenga la victoria y no la carne. Porque mientras estemos en esta tierra, esa lucha la vamos a tener. Vamos a tener malos deseos, malos pensamientos, malas intenciones, malo todo lo que ustedes quieran, pero por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces es que somos capaces de hacer lo bueno en lugar de hacer lo malo. Es el único que puede cambiar nuestras vidas, es el único que puede cambiar nuestros corazones. Entonces, esta agua en la cual el Señor le habla a Nicodemo, pues representa entonces el arrepentimiento y el viento representa al Espíritu Santo de Dios. Y ambos son necesarios en este proceso que se llama nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero Nicodemo estaba tan arraigado a sus viejas ideas, tan arraigado a lo que él sabía acerca de la ley de Moisés, que no podía entender lo que el Señor le decía. Sin embargo, en el capítulo 36 del profeta Ezequiel, Ezequiel 36, dice la palabra, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Perdón, arriba dice, os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice el profeta Ezequiel. Entonces, esto que el Señor le está diciendo a Nicodemo es el cumplimiento de lo que Ezequiel ya había profetizado. Sin embargo, podemos ver que a pesar de que ellos conocían las escrituras, muchas cosas eran incomprensibles para ellos. ¿Sí? Porque si Nicodemo hubiera entendido lo que dijo Ezequiel, la hubiera agarrado, ¿verdad? Pero no entendía, ¿no? No entendía, a pesar de que eso el Señor ya lo había dicho. Entonces, dice, dice Jesús, le dice a Nicodemo en el 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al libro de Números, capítulo 21, a partir del versículo 4. Fíjense lo que pasó aquí. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto sucedió en el caminar por el desierto, cuando el pueblo estaba a su máximo nivel de rebeldía, hartos por lo que comían, hartos porque caminaban, hartos si llovía, hartos si no llovía, quejaban si se comían, si comían, se quejaban si no comían, se quejaban si Moisés venía, se quejaban si Moisés no estaba, se quejaban por todo, por todo. El pueblo más quejumbroso de la vida, el pueblo de Israel. Y como siempre yo les he dicho, porque esto lo aprendí aquí en la palabra, que la queja trae murmuración, porque cuando usted está inconforme con algo, primero se queja y después murmura. Pues eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se quejó y después empezó a murmurar contra Moisés y contra Dios. Entonces Dios envió esta plaga al pueblo de serpientes para que los mordieran. Pero al mismo tiempo, cuando el pueblo reconoce su pecado y va con Moisés y le dice que interceda ante el Señor le dice, bueno, levanta esta serpiente. Y esta serpiente, cuando ellos la miren, van a ser sanos de de las mordeduras de las serpientes. Esta historia la trae el Señor a colación en esta plática con Nicodemo. Esta historia Nicodemo se la conocía, ¿cierto? Se la conocía de memoria seguramente. Entonces el Señor le hace esa comparación, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces le dice a Nicodemo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Una vez nos arrepentimos, entonces estamos listos, ¿verdad? Para recibir ese perdón de pecados y la vida eterna que el Señor nos regala, ¿sí? Creído, por haber creído en el Hijo de Dios. Amén. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hace poco cuando mi esposo predicó la serie esta de los pecados respetables, ¿se acuerdan? Había un pecado, el pecado de, el pecado que cometemos, cuando no creemos. Eso es pecado. Eso es pecado. Porque la palabra dice que el que no cree ya ha sido condenado. Todo aquel que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Lo único que te quita esa condena es que tú creas. Pero el no creer en Jesús por sí mismo ya es un pecado. Ya te hace sujeto a condenación. Uh-huh. Dice, los que en él creen no son condenados, pero los que no creen ya han sido condenados. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús vino. Jesús hizo un sacrificio en expiación por nuestros pecados. Él vino, ¿sí? La luz es Él es la luz. La luz vino al mundo. Dice, pero los hombres no aceptaron la luz, quisieron seguir en tinieblas. ¿Por qué? Porque prefirieron quedarse con sus malas obras, quedarse en el pecado. Y todo aquel que no viene a Jesús es porque prefiere el pecado. ¿Cierto? Cuando tú compartes el evangelio con una persona, ¿qué es lo primero que te dice la persona? Ya decir que tengo que dejar de tomar. Ya me vienes a decir que tengo que dejar, o sea, automáticamente al ellos escuchar de Dios, saben que implica un cambio, saben que implica dejar el pecado y esa es la parte que no les agrada y por eso prefieren más las tinieblas que la luz. Por eso prefieren seguir viviendo en tinieblas, porque no quieren dejar el pecado, porque no quieren dejar eso que los mantiene en oscuridad. Por eso no aceptan a Cristo. Y yo sé que tú y yo a alguna persona le hemos compartido, pero ¿por qué esa persona no ha venido a la luz? Porque ha preferido las tinieblas y conscientemente, ¿eh? Conscientemente, porque sabe que al venir a Cristo tiene que dejar el pecado. No puede negociar con las dos cosas, no puede estar en Cristo, ¿verdad? Nadar en dos aguas, no puede, no puede, no puede, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No puede de una fuente salir dos aguas, no se puede, no se puede. No puede la luz juntarse con las tinieblas, no se puede, no es negociable, no se puede. O eres o no eres. ¿Qué dice la palabra? O frío o caliente, pero el tibio lo vomitaré de mi boca. El agua bien fría, rica porque te quita la sed. El agua bien caliente, rico porque te haces un cafecito. Pero tibia, ¿quién se la toma? O eres o no eres. El Señor.
no va con la tibieza, no va con los grises. O estás o no estás. Y esa es la parte que nos cuesta, ¿verdad? Dejar completamente las tinieblas para permanecer en la luz de Cristo. Amén. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El que está en tinieblas no viene a la luz. ¿Por qué? Porque al estar en la luz, todo su pecado queda expuesto. Yo luego cuando le daba clases de sexualidad a los jóvenes, yo les decía, ¿por qué motivo, si tienen un noviazgo, tienen que irse a dar un beso en la parte que está oscura? ¿Por qué motivo? ¿Por qué no donde está la luz? ¿Por qué no donde está la gente? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo la gente busca la oscuridad? Porque después del besito vienen otras cosas, ¿verdad? Así yo le hablaba a los muchachos, porque después del besito viene una tocadita y después de la tocadita, ahí te fuiste. Ahí te fuiste si viene un embarazo, es la realidad. ¿Por qué tienes que buscar el oscuro? ¿Por qué no la luz? Porque todo aquel que busca las tinieblas es para que su pecado no quede expuesto. Todo aquel que busca lo oscuro no es porque esté haciendo algo bueno. Y el que sale el que hace su pecado, lo hace donde nadie lo ve. El problema es que los ojos de Dios rodean toda la tierra, ¿verdad? Ahora sí que no contamos con su astucia, ¿verdad? El problema es que los ojos del Señor rodean toda la tierra, del Señor, de los seres humanos. Podemos irnos a lo oscuro, nos podemos esconder para que nadie vea nuestro pecado, para que nadie vea que aquí me estoy echando una cervecita, una bailadita, una fumadita, lo que sea. Eso lo podemos hacer en el oscuro. Y nos engañamos nosotros mismos pensando, pues nadie me ve, pero ¿qué tal los ojos del Señor? Y ese ha sido el engaño del ser humano. Pensar que si está este, en algún lugar donde nadie lo ve, su pecado no va a ser expuesto. Eso fue lo que pensaron Adán y Eva cuando se escondieron, ¿verdad? De los ojos del Señor. Y el Señor les dice, pero ¿por qué? ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Por qué se esconden? ¿Quién les enseñó, no? ¿Por qué? Porque el pecado trae culpa y trae vergüenza. Por eso el pecado no se comete a la luz del sol, ¿verdad? Porque trae culpa y trae vergüenza, aunque te cause placer. Esa es la cuestión. Por eso la palabra dice que el que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué? Porque en la luz todas sus obras quedan descubiertas. Ujú. Dice más, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el que hace lo malo y entre el que hace lo bueno? Pues que el que hace lo bueno no tiene por qué esconderse. Si yo no estoy haciendo nada malo, ¿por qué me voy a esconder? ¿Cierto? Si yo no estoy haciendo nada malo, ¿por qué voy a tener temor de que la gente me vea si no estoy haciendo nada malo? ¿Cierto? Es algo lógico. Es algo lógico. Ajá. Entonces todo aquel que está en la luz no tiene nada que esconder. Y dice la palabra que nosotros somos como libros, ¿verdad? Como libros abiertos. Nosotros como hijos de Dios
No debemos tener nada que esconder. No debemos tener ningún problema que la gente vea nuestra vida. No estamos haciendo nada malo. Trabajo honradamente, tengo mis hijos, tengo mi familia, voy y vengo, todo el mundo sabe dónde estoy, a qué hora estoy, por qué no estoy. No tengo nada que esconder. Pero cuando estamos haciendo algo indebido, nos escondemos. Ujú. Porque es la reacción natural del ser humano. Y eso lo vemos desde Adán y Eva, ¿verdad? Es la reacción natural del ser humano. Si estoy en algo malo, me tengo que esconder para que mi pecado no salga a la luz, ¿cierto? No andan los hombres en adulterio y le dicen a la esposa, fíjate que tengo otra, ¿no? No, pues la tienen escondida, ¿no? La tienen escondida, no la sacan a la luz del sol, ¿no? Escondida, porque todo lo que va en contra del Señor y produce vergüenza en el hombre, lo esconde. Ujú. Entonces, pues esta fue la interesante conversación de Jesús con Nicodemo. La verdad, Jesús a este hombre le mostró grandes verdades del Evangelio. Y sí, este hombre se convirtió, ¿sí? Posteriormente nosotros vemos, ¿verdad? Que Nicodemo, fue un hombre, estaba pues dentro de los seguidores de Jesús. Ajá. Entonces sabemos que Nicodemo sí se, sí se convirtió. Entonces ahora tenemos aquí la siguiente, ajá. Vemos entonces que en el primer viaje que Jesús hizo, ¿verdad? Hacia Judea, hacia el sur, porque acuérdense que él vivía en Nazaret y Nazaret estaba en el norte, en Galilea, pues Jesús iba a escuchar la predicación de Juan el Bautista, fue a ser bautizado por Juan el Bautista, y Juan el Bautista era muy conocido mientras que Jesús apenas estaba dando a conocer, ¿no? De hecho, fue Juan el Bautista precisamente uno de esos detonantes, ¿no? Juan el Bautista fue quien dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y desde ahí varios también empezaron a seguir a Jesús. Este, y luego, pues esto cambió, ¿no? Porque vemos cómo poco a poco entonces las personas empiezan a seguir a Jesús, las personas empiezan a buscar a Jesús, ¿no? Inclusive pues grandes maestros de la ley como lo fue Nicodemo. Sin embargo, no vemos a un Juan el Bautista que esté envidioso ni nada de esto, ¿no? Dice, dice el capítulo 3 en el versículo 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Esto lo está contando Juan Apóstol y está hablando de Juan el Bautista. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dice Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Él es el Cristo, Él es quien debe crecer, Él es el esposo, ¿sí?
Él es el esposo, a Él es quien verdaderamente, pues el pueblo está esperando. Yo solamente soy el amigo del esposo, pero yo me gozo, ¿sí? Pero decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ministerio de Juan el Bautista tenía que cesar, tenía que disminuir, inclusive vamos a ver que ahora cuando Jesús empiece su periodo de popularidad, Juan el Bautista es encarcelado, ¿sí? Juan el Bautista es encarcelado mientras Jesús está afuera enseñando, haciendo milagros. Ujú. Pero bueno, todavía nos falta otro, otro aspecto más que revisar, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, pero ese ya lo vamos a dejar para el próximo miércoles, para no dejarlo inconcluso, porque aquí también vamos a encontrar grandes enseñanzas este, del Evangelio, hermanos. Dice, vamos a terminar este relato, dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, estos testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Vamos a terminar aquí y pues el próximo miércoles vemos este relato de Jesús y la samaritana antes de empalmarnos otra vez con Mateo. Amén. Vamos a orar. ¿Puede orar, hermana Ever? Por favor. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras tu palabra, Señor. Grande eres, Padre Santo, por todo lo que nos has dado, Señor, y por lo que eres tú, Padre. Gracias te doy, Señor, en esta noche por esta enseñanza, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner por obra, Señor, a poner por obra y a buscarte aún más, bendito Dios. Sé tú en nuestras vidas.